El viento aullaba como un alma en pena a través de los picos helados de la sierra, un sonido que helaba la sangre de cualquiera que tuviera la desgracia de escucharlo. Era la noche más gélida de la década en estas montañas de España, una helada brutal donde el aire parecía transformarse en cristales de vidrio. En el corazón de este infierno blanco, una sombra se arrastraba por la nieve. Era Molly, una Golden Retriever cuyo pelaje, antaño glorioso, estaba ahora apelmazado por el hielo y la sangre, seca. Era un esqueleto andante, con las costillas marcadas como los barrotes de una jaula rota, tiritando tan violentamente que sus huesos castañeaban. Cada paso era una batalla contra un villano cruel e invisible, la hipotermia letal. Molly no estaba sola en este páramo congelado, y esa era la única razón por la que su corazón aún latía. Sujetado con infinita delicadeza entre sus mandíbulas, envuelto en un trapo sucio y raído, llevaba su mundo entero, un cachorrito llamado Hope. El bebé estaba sorprendentemente caliente, protegido por los últimos remanentes del calor corporal de su madre. Las patas de Molly estaban en carne viva, dejando un rastro de manchas carmesí en la nieve inmaculada, un mapa macabro de su sufrimiento. Ya no sentía las patas traseras, una herida profunda e infectada, causada por el cepo de un viejo cazador furtivo, le palpitaba con un dolor sordo y lejano. Se estaba muriendo, y lo sabía, pero tenía una misión que trascendía a la muerte. A lo lejos parpadeaban las luces del puesto de la Guardia Civil, un faro de seguridad en un mundo de tinieblas. Para Molly, esa ventana iluminada no era solo un edificio, era la puerta del cielo para su bebé. Se detuvo, jadeando bocanadas de aire entrecortado que se convertían en escarcha al instante. Su instinto le gritaba que se tumbara en el suelo y durmiera para siempre, que dejara que la nieve cubriera su cuerpo roto, pero un gemido diminuto del bulto en su boca la empujó a seguir adelante. Tenía que llegar a la puerta. Tenía que entregar el paquete antes de que su corazón se parase. Dentro del cuartel, el sargento Manuel estaba sentado solo, aferrado a una taza de café que hacía tiempo se había quedado frío. A sus 60 años, con el rostro curtido por el tiempo y el corazón marcado por la pérdida de su mujer, Manuel era un hombre de rutinas y fe silenciosa. Acarició su Biblia de bolsillo, pasando el pulgar por la desgastada tapa de cuero. El silencio del despacho vacío pesaba como una losa, amplificando la soledad que le esperaba en su casa vacía. Fuera, la ventisca rugía como un monstruo, intentando arrancar el tejado. Manuel suspiró, preparándose para enfrentarse a la tormenta, sin saber que la tragedia se estaba desarrollando a escasos centímetros de su umbral. Molly se desplomó al pie de los escalones de madera. Sus fuerzas finalmente se evaporaron. No podía subir. Gimió. Un sonido tan débil que el viento se lo tragó entero. La desesperación inundó sus ojos. Con un estallido de adrenalina nacido del puro amor materno, se arrastró escaleras arriba usando solo sus patas delanteras, arrastrando las traseras como un peso muerto. Llegó a la puerta, no rascó para entrar, empujó el bulto contra la madera, luego soltó un ladrido seco y lúgubre, un sonido que cargaba con toda la pena de un adiós definitivo. Manuel se quedó helado. Conocía los sonidos de la noche en el campo, pero eso no era el viento. Era un grito de auxilio. Se ajustó el abrigo y abrió el pesado portón de roble de golpe. La ráfaga de viento casi lo tira hacia atrás, cegándole con la nieve. Bajó la mirada, esperando ver escombros. En su lugar, el haz de su linterna iluminó un pequeño bulto temblando envuelto en un trapo. Se agachó, con sus manos grandes temblando mientras apartaba la tela. Un par de ojos de cachorro aterrorizados le miraron. «¡Madre del amor hermoso!», susurró Manuel con el corazón en un puño. Pero el horror no era el cachorro abandonado. Era lo que Manuel vio al levantar la vista. A 10 metros, bajo la luz cruda de la farola,
estaba la madre. Molly se tambaleaba sobre sus pies, mirándole por última vez. Sus ojos dorados estaban llenos de una inteligencia que atravesó el alma de Manuel. No estaba pidiendo entrar. Estaba comprobando que él hubiera cogido al bebé. Era una mirada de puro y agónico alivio. «¡Espera!», gritó Manuel saliendo al frío cortante. «¡Ven aquí, chica! ¡Pasa adentro!». Molly no se movió hacia él. Sabía que su presencia podría hacer que rechazara al cachorro, o quizás simplemente sabía que ya no tenía salvación. Con una gracia que desafiaba su condición, giró la cabeza, rompiendo la conexión. Dio un paso atrás hacia la oscuridad y luego otro. Se estaba llevando a la muerte lejos de su hijo. Estaba sacrificando el último minuto de su vida para asegurar que su bebé no la viera morir. ¡Qué acto de martirio tan desgarrador, imposible de no entender! Manuel se quedó paralizado un segundo, con el cachorro apretado contra su pecho. Vio la sangre en la nieve donde ella había estado. Vio la cojera. La realidad le golpeó como una bofetada física. No estaba abandonando al cachorro, lo estaba salvando. Miró el trapo en el que estaba envuelto el perrito y notó un trozo de papel prendido, aleteando violentamente al viento. Lo cogió, entornando los ojos para leer la letra garabateada de un dueño anterior que claramente había fallecido. «Protéjalo, pues ella ha dado todo lo que tenía por él». Las lágrimas, calientes e instantáneas, brotaron en los ojos del sargento, congelándose en sus mejillas. La madre se había desvanecido en el muro de remolinos blancos. La tormenta se intensificaba. La temperatura caía a niveles que mataban en minutos. Manuel miró el calor de su despacho y luego el abismo de la ventisca. Sabía las probabilidades. Sabía que ella probablemente ya se estaba ovillando para morir. Pero al mirar la carita esperanzada del cachorro, supo que no podría vivir consigo mismo si no lo intentaba. El reloj corría y cada segundo que la madre pasaba en esa tormenta era un paso más hacia el fin. El villano de la historia, ese invierno brutal e implacable, le estaba apretando la garganta. Manuel no era solo un guardia civil esta noche. Era la única esperanza que le quedaba. Pero la nieve cubría sus huellas más rápido de lo que él podía pensar. Sería ya demasiado tarde. Se habría llevado ya el ángel de la muerte a esa madre que lo dio todo. Esta pobre madre se sacrificó para salvar a su bebé en el frío glacial. Si esto te ha tocado el corazón, por favor suscríbete y reza por su rescate. Tus oraciones pueden obrar milagros esta noche. Aquí tienes la segunda parte de esta dramática historia, manteniendo la intensidad emocional y el sabor local de España. El sargento Manuel no titubeó ni un segundo, ignorando el frío brutal que le mordía la piel expuesta. Se metió al cachorro tembloroso, Hope, bien adentro de su grueso chaquetón de piel vuelta, pegadito al calor de su pecho. «Aguanta, pequeñajo», susurró, con la voz rota por la emoción. «Vamos a recuperar a tu madre». Cogió su linterna de alta potencia y cerró la puerta del cuartel de un portazo, lanzándose al caos aullador de la tormenta. El viento gritaba como una banshee, amenazando con tumbar al viejo agente, pero su determinación era tan sólida como el granito de los Pirineos. Sabía que cada segundo perdido en aquel infierno helado era una sentencia de muerte para la valiente madre que acababa de marcharse. El coche patrulla rugió al arrancar, con el motor quejándose por las temperaturas bajo cero. Manuel encendió las luces de emergencia, pintando la nieve arremolinada con destellos frenéticos de azul y rojo. Conducía despacio, forzando la vista contra la ventisca para encontrar el rastro, ya casi invisible, de sangre y huellas. Las marcas se estaban llenando de nieve fresca, desvaneciéndose como fantasmas en la niebla. El pánico empezó a apretarle el pecho. Si perdía el rastro ahora, en esta inmensa oscuridad congelada, ella no sería más que un bulto en la nieve al amanecer.
Apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, rezando por una señal, cualquier cosa, que revelara ese pelaje dorado en medio de la blancura infinita. De repente, las huellas se desviaron bruscamente de la carretera, dirigiéndose hacia las ruinas de la vieja ermita del pueblo, una estructura abandonada hacía años. La nieve allí era demasiado profunda para el coche. Las ruedas patinaron sin remedio, cavando su propia tumba en el hielo. ¡Maldita sea!, masculló Manuel, echando el freno de mano. No podía seguir conduciendo. Tendría que ir a pie. Se subió la cremallera del chaquetón hasta arriba para proteger al cachorro y salió a la nieve, que le llegaba casi a la cintura. El frío le golpeó como un puñetazo físico, robándole el aire de los pulmones. Las rodillas le dolían a cada paso, un recordatorio cruel de su edad, pero siguió adelante, impulsado por una fuerza mayor que la adrenalina. Avanzó a duras penas hacia la ermita, con el haz de luz de la linterna cortando la penumbra. El silencio allí era pesado, solo roto por el crujido de la madera vieja. «¡Molly!», gritó, pero el viento le arrebató la voz. No hubo respuesta. Llegó al porche destartalado, escudriñando las sombras bajo las tablas podridas del suelo. Era un lugar perfecto para morir, oscuro, escondido y protegido del viento. Barrió la zona con la luz de un lado a otro, con el corazón martilleándole contra las costillas. Entonces lo vio. Un montículo de nieve que parecía antinatural. No era solo nieve, era el ascenso y descenso rítmico de una vida que se apagaba. Molly estaba hecha un ovillo en el rincón más alejado del hueco, casi invisible entre la tierra gris y el hielo. No se movía. Manuel cayó de rodillas, ignorando las piedras afiladas que se le clavaban en las piernas, y se arrastró hacia ese espacio estrecho y claustrofóbico. El olor a tierra vieja e infección le llenó la nariz. «Hola, chica», le arrulló suavemente, intentando que su voz grave sonara como una nana. «Tranquila, ya te tengo». Pero al alargar la mano, Molly soltó un gruñido bajo y gutural. No era agresividad, era miedo puro y duro. Incluso en sus momentos finales estaba aterrorizada de que aquel humano hubiera venido a hacerle daño, no a salvarla. «Pobrecita». Intentó retroceder arrastrándose, con las garras arañando inútilmente el suelo helado, pero su cuerpo la traicionó. Estaba paralizada por el frío, con las patas traseras completamente inútiles. Era una visión que partía el alma. Una criatura con un espíritu tan noble, reducida ahora a un despojo tembloroso, intentando esconderse de la misma mano que intentaba salvarla. Manuel dejó de moverse, dejando que el silencio flotara entre ellos. Necesitaba que confiara en él, pero se les acababa el tiempo. Su respiración era superficial, un sonido ronco que señalaba el comienzo de una neumonía. «No te voy a dejar aquí», prometió Manuel, con lágrimas escociéndole en los ojos. «Tú luchaste por él. Ahora déjame luchar por ti». Manuel se dio cuenta de que no podía esperar su permiso. El frío estaba ganando la batalla. Se bajó la cremallera del abrigo lo justo para asomar la cabecita del cachorro. «Mira», susurró, girando el cuerpo para que ella pudiera ver. «Está aquí mismo, está a salvo». El efecto fue instantáneo. Los ojos vidriosos de Molly se clavaron en su bebé. El gruñido murió en su garganta, reemplazado por un gemido suave y anhelante. Dejó caer la cabeza sobre las patas, y su cuerpo se quedó lánguido. Fue el momento de la rendición. No estaba renunciando a la vida, se estaba entregando a él. Ya no le quedaba nada que dar, y por fin dejaba que otro cargara con el peso. El sargento se movió rápido entonces. Alargó la mano, la cogió por el pellejo del cuello y por debajo de la barriga y tiró de sus 30 kilos hacia él. Era peso muerto, pesada e incómoda en aquel espacio tan reducido. Manuel gruñó, tensando cada músculo de su espalda mientras la arrastraba hacia el aire libre. El viento los azotó, pero no se detuvo.
La cogió en brazos, apretando su cuerpo congelado contra el cachorro que llevaba en el abrigo. Era una carga tremenda para un hombre mayor en la nieve profunda, pero el calor de la reunión que sostenía entre sus brazos le dio una fuerza sobrenatural. Cada paso de vuelta al coche patrulla fue una odisea. La nieve parecía agarrarle las botas, intentando tirarlo al suelo. La cabeza de Molly colgaba sobre su hombro con la lengua fuera, pálida y fría. «Quédate conmigo, vieja amiga», jadeaba Manuel, con los pulmones ardiendo. «Ni se te ocurra rendirte ahora». Podía sentir el corazón de ella latiendo contra su pecho, lento, errático y peligrosamente débil. Tropezó una vez, cayendo sobre una rodilla, pero se negó a soltar su preciosa carga. Los protegió con su propio cuerpo, recibiendo el golpe de la caída antes de volver a levantarse a duras penas. Era un hombre con una misión divina, y no pensaba fallar. Por fin, llegó al coche. Abrió la puerta trasera de un tirón y depositó a Molly con cuidado en el asiento. No se movió. El pánico estalló en el pecho de Manuel. Rápidamente puso la calefacción a tope, creando un capullo de calor. Sacó al cachorro de su chaqueta y colocó al pequeño Hope justo debajo del hocico de Molly. «Despiértala, hijo», susurró Manuel con urgencia. «Dile que lo hemos conseguido». El cachorro, sintiendo a su madre, empezó a lamerle la cara congelada, gimiendo con una urgencia aguda. Era una súplica por la vida, una vocecita llamando a un alma desde el borde del abismo. Durante un instante aterrador, no hubo respuesta. El viento aullaba fuera, burlándose de sus esfuerzos. Entonces, el milagro. La oreja de Molly se movió. Un ojo se entreabrió, revelando una rendija de oro. Soltó un suspiro profundo y su cola dio un único y casi imperceptible golpecito contra el asiento. Estaba viva. Olía a su bebé, sentía el calor y sabía que la pesadilla del frío había terminado. Pero mientras, Manuel saltaba al asiento del conductor y pisaba el acelerador a fondo. Sabía que la verdadera batalla acababa de empezar. Estaba a salvo de la tormenta, pero el daño en su cuerpo era catastrófico. ¿Se os sale el corazón del pecho por esta familia? Su lucha aún no ha terminado. Tu me gusta nos ayuda a salvar más vidas como la de Molly. Suscríbete para apoyar nuestra misión. Ahora veamos si sobrevive a la noche. El trayecto a la clínica veterinaria de urgencias fue un borrón de oraciones. Aterrorizadas y el rugido del motor, el sargento Manuel conducía como un hombre poseído, con los nudillos blancos sobre el volante, mirando cada 2 segundos por el espejo retrovisor. Molly yacía desparramada en el asiento trasero, inquietantemente quieta. La calefacción estaba a todo trapo, pero ella seguía tiritando con una violencia que sacudía todo su cuerpo. El frío se había calado hasta los huesos, un asesino silencioso que se negaba a soltarla. A su lado, el pequeño Hope gimoteaba sin cesar, dándole con la patita en el hocico a su madre, sintiendo que el alma de su protectora se iba como humo en el viento. Cuando el coche patrulla dio un frenazo frente a la clínica, Manuel no esperó. Abrió la puerta de una patada y cogió a Molly en brazos. Su cuerpo se sentía alarmantemente ligero, como si la vida ya le hubiera drenado la mitad del peso. Irrumpió por las puertas de la clínica, gritando, pidiendo ayuda. El equipo de guardia, acostumbrado a las urgencias pero impactado por el estado del animal en brazos del guardia civil, entró en acción. «A la sala de trauma 1, ya», ordenó la veterinaria, la doctora Elena, con el rostro convertido en una máscara de sombría determinación. Tumbaron a Molly en la fría mesa de metal, con su pelaje dorado apelmazado de barro, sangre y hielo, pareciendo un ángel caído en un purgatorio estéril. El ambiente en la sala pasó de la urgencia a un silencio clínico aterrador. Solo se oía el pitido del monitor cardíaco y el rasgueo de las tijeras cortando los vendajes congelados y sucios. Lo que revelaron debajo hizo que hasta el curtido sargento apartara la mirada. Su pata trasera no estaba solo herida,
estaba destrozada, la carne inflamada y furiosa por la herida del cepo sin tratar durante días. La infección había entrado, bombeando veneno por sus venas agotadas. El olor a podredumbre llenó la pequeña sala, un recordatorio brutal de lo cerca que estaba del final. Su temperatura es críticamente baja, anunció la doctora Elena, con voz tensa. Está en shock severo. La hipotermia le está apagando los órganos uno a uno. Miró a Manuel con ojos que no ofrecían falsas esperanzas. Manuel, tengo que ser sincera. Su corazón está increíblemente débil. Está luchando contra la sepsis y la exposición. La mayoría de los perros no habrían llegado tan lejos. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. El villano aquí no era una persona, era el peso acumulado del sufrimiento que finalmente había aplastado su resistencia. Se apresuraron a estabilizarla, conectándola a vías intravenosas que parecían vida líquida fluyendo hacia su cuerpo roto. Amontonaron mantas térmicas a su alrededor, intentando devolver el calor a su núcleo congelado. Manuel se quedó en una esquina, apretando al pequeño Hope contra su pecho. El cachorro se había quedado en silencio, observando la actividad frenética con ojos grandes y temerosos. Parecía saber que su madre estaba librando una batalla en la que él no podía ayudarla. Manuel acarició la cabeza del perrito, susurrando: «Mírala, hijo, dale tu fuerza». Las horas que siguieron fueron una prueba de fe agonizante. La clínica se quedó en silencio a medida que la noche avanzaba, dejando solo el pitido rítmico y desigual del monitor para marcar el paso del tiempo. Molly entraba y salía de la conciencia, con los ojos en blanco y la respiración superficial y ronca. Cada bajada en su ritmo cardíaco enviaba un pico de adrenalina a la sala. Estaba caminando por la cuerda floja entre el aquí y el más allá, y el viento parecía empujarla hacia el abismo. Era la noche oscura del alma, donde la medicina termina y el destino comienza. Entonces llegó la crisis. Justo antes de las 3 de la madrugada, el monitor soltó un pitido largo y penetrante. El corazón de Molly se rendía. «¡Entra en parada!», gritó la doctora cogiendo una jeringuilla. La sala estalló en un caos controlado. A Manuel se le paró el corazón. Corrió a la mesa, ignorando el protocolo, y agarró la pata inerte de Molly. Estaba fría. «¡No!», ordenó con la voz quebrada. «¡No te puedes morir ahora! ¡No después de haberle salvado! ¿Me oyes, Molly? ¡Lucha!». La veterinaria administró la adrenalina, realizando compresiones torácicas sobre la frágil caja torácica. Era una danza brutal y violenta para reiniciar una vida. El cachorro, sintiendo el pánico, soltó un ladrido agudo y penetrante desde la silla donde Manuel lo había dejado. Cortó el ruido de las máquinas. Ese sonido, la voz del hijo por el que había sacrificado todo, pareció llegar a Molly en la oscuridad donde estaba perdida. Su oreja se movió. Una chispa prendió en las brasas casi apagadas de su cerebro. El pitido plano del monitor tartamudeó, y luego pitó, y pitó otra vez. Un ritmo, débil y liforme, pero ahí estaba. Un suspiro colectivo se liberó en la sala. La doctora Elena se apoyó contra el mostrador, exhalando bruscamente. «Ha vuelto», susurró secándose el sudor de la frente. «No sé cómo, pero ha vuelto». El pecho de Molly subía y bajaba con un ritmo ligeramente más profundo. Había mirado a la muerte a la cara y, al oír la llamada de su bebé, se había dado la vuelta para regresar con los vivos. Durante el resto de la noche, Manuel se negó a separarse de ella. Arrastró una silla hasta la jaula de metal donde la habían trasladado para la recuperación. Le sostuvo la pata a través de los barrotes, acariciando sus almohadillas ásperas con el pulgar. Le habló de la chimenea caliente que la esperaba, de la cama blanda, de los filetes que le iba a preparar. Pintó un cuadro de un futuro con el que ella nunca se había atrevido a soñar. Molly durmió.
un coma profundo y reparador. Su cuerpo finalmente descansando sin el miedo a congelarse. Cuando la primera luz del amanecer empezó a colarse por las persianas de la clínica, algo cambió. La palidez gris de la muerte pareció levantarse de su pelaje. Su respiración ya no era una lucha, era un ritmo pacífico. La fiebre de la infección había remitido, dejándola húmeda pero fresca. Los antibióticos estaban ganando la guerra contra el veneno en su sangre. El sol salió, proyectando un rayo dorado que aterrizó directamente en su cara, iluminando el oro de su pelaje. Lentamente, aturdida, Molly abrió los ojos. El velo de la muerte había desaparecido, reemplazado por una confusa neblina. Intentó levantar la cabeza, pero estaba demasiado débil. Desvió la mirada y encontró a Manuel. Luego, miró más allá de él, al transportín donde dormía Hope. Soltó un suspiro suave, un sonido de pura satisfacción. Ya no tenía que correr, ya no tenía que luchar contra el frío. Estaba caliente, estaba a salvo y por primera vez en mucho tiempo no sentía dolor. La doctora Elena revisó sus constantes una última vez, con una sonrisa rompiendo por fin su actitud profesional. «Es un milagro, Manuel», dijo suavemente. «La infección está retrocediendo. La pata necesitará cirugía y le quedará una cojera, pero la va a conservar. Va a vivir». El alivio que inundó a Manuel fue tan intenso que casi se desploma. Miró al perro que se había convertido en el centro de su universo en solo 12 horas. La verdadera victoria no fue solo la supervivencia médica, fue la chispa de vida volviendo a sus ojos. Cuando Manuel abrió la puerta de la jaula para verla, Molly no se echó hacia atrás, no gruñó. En su lugar, estiró lentamente el cuello y apoyó la barbilla en su mano. Era un peso pesado y confiado. Le estaba dando las gracias. En esa sala estéril, entre el olor a antiséptico y miedo, se forjó un vínculo más fuerte que el acero. La víctima se había convertido en superviviente, pero el viaje no había terminado. Molly estaba viva, pero era una sombra del perro que debía ser. Estaba esquelética, llena de cicatrices y débil. El camino hacia la recuperación sería largo, pero ahora no lo recorrería sola. Tenía un nombre, tenía un salvador y tenía una razón para mejorar. La pesadilla de la tormenta había quedado atrás. El amanecer de su nueva vida acababa de comenzar. ¿Estás llorando? Lágrimas de alivio. Molly venció a la muerte, pero ahora necesita sanar y aprender a ser un perro de nuevo. Quédate para ver la transformación más emotiva que jamás hayas visto. Avanzamos un mes, y el páramo helado de aquella noche de pesadilla parece un recuerdo lejano. El sol brilla sobre la sierra, pero la luz más brillante viene de la propia Molly. La transformación es un milagro, un verdadero cambio de imagen que desafía la explicación médica. Aquella figura esquelética que llegó a la clínica ha desaparecido, reemplazada por una criatura radiante. Su pelaje, antes apelmazado y sin brillo, ha vuelto a crecer espeso y lustroso, brillando como oro hilado bajo la luz del sol. Ya no se le marcan las costillas, ocultas bajo una capa saludable de músculo y pelo, ganada con semanas de amor y buena comida. No parece solo un perro, parece realeza reclamando su trono. El verdadero punto de inflexión fue el Día de Belleza, una ceremonia para lavar el pasado. El sargento Manuel, con las mangas remangadas y una sonrisa tierna, metió a Molly en un baño caliente. El agua se oscureció al instante, llevándose la mugre, la sangre seca y el olor a miedo que se había aferrado a ella tanto tiempo. Mientras Manuel masajeaba el champú calmante en su piel, Molly no se apartó. Cerró los ojos y se apoyó en su tacto, gimiendo de placer. Era la primera vez en su vida que sentía unas manos hechas para curar, no para herir. Cuando la secó con una toalla esponjosa, ella se miró en el espejo y
pareció erguirse un poco más alta. Estaba limpia, estaba digna, era amada. Su apetito volvió con venganza, una señal maravillosa de sus ganas de vivir. La primera vez que Manuel le puso un cuenco lleno de pienso premium mezclado con salsa caliente delante, Molly dudó, mirándole para pedir permiso. Cuando él asintió, comió con unas ganas que calentaron el corazón de Manuel, con la cola moviéndose rítmicamente con cada bocado. Ya no tenía que rebuscar en la basura, ni pasar hambre para asegurarse de que Hope comiera primero. Había suficiente para todos. Verla rellenarse, ver desaparecer los huecos de su cara para revelar una sonrisa hermosa y ancha, fue el mejor pago que el sargento podría haber pedido. Pero el cambio más bonito no fue físico, fue el florecer de su personalidad. El animal aterrorizado que se había arrastrado bajo una ermita para morir fue reemplazado por una sombra cariñosa y algo payasa que seguía a Manuel a todas partes. Descubrió la alegría de los juguetes, especialmente un pato de peluche que lleva por la casa como un trofeo. Aprendió que el sonido del coche del sargento en la entrada significaba felicidad, no peligro. Cojeaba hacia la puerta, su pata trasera rígida pero funcional, una medalla de honor de su guerra contra el invierno, y le recibía con un ladrido feliz que resonaba en la casa antes silenciosa. El pequeño Hope, fiel a su nombre, creció convertido en una bola de energía inagotable. Era un torbellino caótico de pelusa mordiendo las zapatillas de Manuel y persiguiendo su propia cola hasta marearse. Molly lo observaba con la paciencia de una santa, dándole un empujoncito con el hocico cuando se ponía demasiado revoltoso. Ya no era su protectora ante la muerte, era su maestra en la vida. Le enseñó a sentarse para recibir premios y a pedir caricias en la barriga. El vínculo entre madre e hijo seguía siendo inquebrantable, pero ahora estaba forjado en la alegría, en lugar de en la supervivencia. La casa del sargento, antes un mausoleo de recuerdos y silencio, ahora estaba viva con el sonido de patitas y suspiros felices. Manuel no fue solo un salvador, él fue el salvado. La soledad que le había atormentado desde la muerte de su esposa se evaporó. Se encontró riendo a carcajadas mientras Hope tropezaba con sus propios pies y sintiendo una paz profunda y tranquila mientras Molly apoyaba la cabeza en su rodilla viendo la tele. Habían llenado los espacios vacíos de su corazón con un amor tan puro que parecía divino. Snam dio cuenta de que Dios no le había enviado solo a una misión para salvar a un perro. Había enviado al perro para salvar al hombre. En una mañana tranquila de domingo, la escena en el porche del sargento es la definición de un final feliz. Manuel está sentado en su mecedora con la Biblia abierta en el regazo y una taza de café humeante en la mano. La nieve se ha derretido, revelando la hierba verde donde Hope está luchando ahora mismo con una pelota de tenis. Molly yace a los pies de Manuel, tomando el sol, con su pelaje dorado brillando contra la madera oscura del porche. Mira a Manuel hacia arriba, con los ojos llenos de una adoración que trasciende las palabras. Sabe que está en casa, sabe que es suya y que él es suyo. En cuanto al villano abstracto, el destino cruel o ese sinvergüenza que los abandonó han sido derrotados por la mejor venganza, la felicidad. Mientras la persona que los tiró vive con la podredumbre de su crueldad, Molly y Hope viven como reyes. Manuel A.P. menudo piensa en esa persona, ya no con ira, sino con lástima. Tiraron un tesoro, se perdieron al amigo más leal que un humano podría tener jamás. El universo tiene una forma de equilibrar la balanza. El sufrimiento de Molly fue devuelto multiplicado por 10 en forma de amor. No hizo falta firmar papeles de adopción. El pacto se selló en el momento en que Manuel la recogió de la nieve. Ahora son una familia, una manada de 3 supervivientes que se encontraron en la tormenta. Mientras el sol se
Upone, proyectando sombras largas en el jardín, Manuel se agacha y rasca a Molly detrás de las orejas. Ella cierra los ojos, soltando un largo suspiro de satisfacción. La pesadilla ha terminado. El frío se ha ido. Y en esta casa solo hay calor, barrigas llenas y un amor que durará para siempre. Quien abandonó a este ángel merece perdón o castigo. Decidnos en los comentarios. Deja un me gusta si crees que cada animal merece un hogar. Comenta amén para bendecir su nueva vida.